¿Quieres estar actualizado en temas de materia fiscal? Parmenas Centro de Estudios te invita al seminario en línea. Todo lo que hay que saber sobre responsabilidad solidaria de socios y accionistas, impartido por el Dr. Silvino Vergara Nava, el próximo jueves 25 de mayo a las 5 de la tarde. Incluye material de apoyo, constancia de participación y un ejemplar del libro El Derecho al Revés. Cupo limitado. Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. En días pasados celebrábamos el Día del Maestro. Ciertamente una fecha que opacó la celebración de los maestros, una celebración católica teniendo como fundamento la obra de San Juan Bautista de la Salle. Ciertamente esta celebración en tiempo del presidente Venustiano Carranza vino a hacer homenaje a los maestros de la República Mexicana. Quisiera hacer una reflexión sobre la vocación de los maestros y cómo a lo largo de la historia de la humanidad podríamos remontarnos a Atenas y después a Roma, pasar por Alejandría y pasar por los centros de intelectuales, académicos, donde descollaban la autoridad de los maestros y la reflexión que hacían en su entorno. Si nos vamos a Atenas, a la Hélade griega, bien podríamos entender que los maestros buscaban el origen, el arjé del mundo, del cosmos y por ende del hombre. Y ahí tenemos a los presocráticos, Anaximandro, Anaxímenes, Empedocles y Tales de Mileto, quienes buscaban el principio ordenador de todo en el aire, en el agua, en la tierra o en el fuego. Siglo VII antes de Cristo. Y después pasar por los maestros académicos, Sócrates, Platón y Aristóteles, que englobaron su pensamiento y atrajeron muchísimos alumnos, discípulos, precisamente en torno a la búsqueda de Dios en la teogonía, la comprensión del cosmos en la cosmología o la comprensión del hombre en la antropología. Pero también se pasaba por la lupa de tres ramas de la filosofía. La búsqueda de la verdad, precisamente en la lógica, la búsqueda del bien en la ética y la búsqueda de la belleza en la estética. Y así se fueron cimentando los grandes pensadores, englobando su reflexión sobre este pensamiento. Claro, he de decir que este pensamiento se desvió un poco en el siglo I, II de la era cristiana, porque se buscaba aún la negación de la racionalidad y de la verdad en el escepticismo. Aún se buscaba el placer por el placer, el máximo placer, en el epicureísmo, pero también se buscaba el máximo dolor en el estoicismo.
Y claro, surgieron muchísimas escuelas, la comprensión del maestro en torno a un grupo de alumnos, la comprensión del discípulo en torno al maestro. Y al igual que los rabinos, también Jesús fue maestro. Y Jesús también enseñó un caminar. El caminar de Jesús fue la comprensión de la vida, de Dios, del hombre y del mundo a través de la comprensión del amor. Y por eso aglutinó a muchísimos hombres y mujeres en su entorno. Y a lo largo, creo yo, de 20 siglos, es indudable que los grandes maestros se dieron en torno a la opción radical, la opción fundamental del cristianismo. El maestro que enseña la doctrina, la sana doctrina, el maestro que empuña el blasón de la verdad y del bien, y el maestro que es coherente entre lo que dice y lo que hace. Porque no solamente en Grecia, no solamente en Roma, con grandes maestros como Ovidio, como Séneca, como Cicerón, como Tucídides, Marco Aurelio, que también enseñaron. Lo que era importante en aquel tiempo es que la enseñanza estaba respaldada por la vida. Estos autores no eran incoherentes. Estos autores enseñaban lo que vivían y vivían de lo que enseñaban. Lo mismo pasó con nuestro Señor Jesucristo. Y podríamos mencionar tal vez al gran filósofo Justino del siglo II de la era cristiana, que él pudo conciliar la enseñanza a través de la razón, pero atrayendo un elemento hasta entonces no puesto en la palestra intelectual, que fue la fe. Ya pongo, por ejemplo, los famosos diálogos con Trifón. Académicos como Teófilo de Antioquía o Atenodoro de Atenas, que también eran filósofos. Yo creo que el cristianismo, entre más y más era conocido, más hubo especulación filoteológica o filosófico-teológica. Y ahí tenemos la gran escuela de Alejandría, fundada por Panteno y seguida por Clemente y por el gran maestro Orígenes. ¿Quién no lo recuerda con su famosa Exupla? El siglo III fue riquísimo, no solo con Orígenes, sino con el gran maestro Tertuliano. Claro, al final terminó con los montanistas, maniqueos y tertulianistas, pero no se le tiene que quitar el mérito de su enseñanza, en especial en el exordio a los mártires. Después vamos al siglo IV, y hay una playa de grandes maestros: Gregorio de Nisa, Basilio y Gregorio de Nacianzo, quienes en torno a los alumnos enseñaban la doctrina cristiana. Y yo creo que en este siglo IV tan fecundo encontramos la figura, primero, de Ambrosio, la primera autoridad civil que es nombrado de súbito en la famosísima aforismo de que el pueblo es la voz de Dios. Ambrosio, un gran conciliador,
y maestro de Agustín, pedagogo de Agustín, llevó de la mano a Agustín. ¿Y qué decir de Agustín? Con sus más de 180 obras monumentales, pasando por las Confesiones, la Ciudad de Dios, su especulación que realiza a través del comentario de la Escritura, sus sermones. El gran maestro Agustín, el gran maestro de la Edad Antigua y parte del Medioevo. Después, Gregorio de Magno, Isidoro de Sevilla, Beda el Venerable, San Juan Eudes. Después los grandes maestros del Medioevo, Bernardo de Claraval, los famosos amanuenses de Cerfó de la Cartuja, que precisamente pusieron por escrito todas las obras que hoy conocemos. Es una mentira de algunos humanistas del siglo XVI, de luteranos del siglo XVI, XVII y de enciclopedistas, que el medievo fue una edad obscurantista. Claro que no, y aparte porque el medievo no ocupaba colores oscuros, ocupaba colores claros como el verde, el rojo, el amarillo, el azul. Pero le llaman oscurantismo precisamente para atacar el influjo de la fe católica en la construcción política del medioevo. Pero si no hubiera sido por esos maestros, por esos amanuenses, no tendríamos todo lo que hoy conocemos. Y claro, parte se ha destruido por la intransigencia, pues no solamente en algún sector de la fe católica, sino de otros movimientos religiosos. Aún podría pensar en el libro De Viris Illustribus de Jerónimo, donde habla de obras y de autores que los conocemos solamente porque él los menciona, pero las obras no las conocemos porque fueron destruidas, aniquiladas. Otro autor, Eusebio de Cesarea, en su famosa Historia Eclesiástica, también menciona libros que hoy se desconocen. Entrado el siglo XI, como lo había mencionado, los focos de intelectualidad y de maestros, la Cartuja, Claraval y Cerfó, que eran cunas de vida intelectual. Llegamos precisamente al siglo XII y encontramos a un gran maestro, Francisco de Asís, un maestro que hablaba con su vida, un maestro que guiaba con sus palabras, un maestro que era lo que en la posteridad se acabó, la coherencia entre lo que decía y lo hacía. Y otro gran maestro, Domingo de Guzmán, y mencionar a Raimundo de Peñafort, mencionar al maestro Dante Alighieri y mencionar a San Alberto Magno, que él pudo conjuntar no solamente la especulación filosófico-teológica, sino la especulación de las ciencias como la botánica, la física. Y no he mencionado a Avicena, a Averroes. No he mencionado el esfuerzo de los emperadores como Carlomagno, que innovó las escuelas palatinas y episcopales, o el esfuerzo de los pontífices al crear las universidades. Porque algo que hoy han olvidado muchos universitarios y muchos maestros de universidad es que las universidades fueron creadas por la Iglesia y sustentadas económicamente por la Iglesia, como fue el caso de la Sorbona.
allá en París, y donde todo conocimiento del ser humano se incorporaba a la universitas. ¿Y por qué se incorporaba? Porque era importante. Se pasa pues por las universidades y después vamos a lo que consideramos la irrupción de un pensamiento donde el valor de la fe o de lo teleológico o de lo metafísico quedaba a un segundo plano. Es el caso de Occam, es el caso de pienso, luego existo, con la famosa duda metódica de René Descartes del siglo XVI. Ciertamente se pasa de un teocentrismo a un antropocentrismo, pasando por los maestros humanistas que fueron grandes, como el famoso Erasmo de Rotterdam, que no quiso romper con su fe, pero sí la cuestionó, como se cuestionó tristemente en el siglo XV por el paso de la peste negra y del cisma en Occidente, el papado en Aviñón, y lo cuestionó Dante y lo cuestionó con el Decamerón. Por eso el siglo XV y XVI es consecuencia de los acontecimientos que se dieron. Y ahí tenemos otra vez a otro maestro, que fue Lutero. Por cierto, era doctor en Sagrada Escritura, y sí englobó a muchísimos discípulos que rompieron esa unidad de la Iglesia que estaba desde el siglo V de la era cristiana. Claro, hubo cuestiones eminentemente, no solamente teológicas, sino políticas. Pero fue maestro, ya lo decía Pablo, cuando se despedía de los presbíteros y episcopos de Éfeso reunidos en Mileto. Días vendrán en que vendrán falsos maestros y enseñarán errores, mentiras. Ya después vino una serie de pensamientos contrastantes. Vino Hume, Hegel, Kant, Marx, y pensamiento no solamente en el orden filosófico, en el orden político y en el orden económico. Pero también estos hombres pues tuvieron consigo discípulos y discípulos. Pero podría pensar finalmente en la educación que consideramos básica, escolar, de secundaria y de bachillerato. Y yo creo que aquí hubo grandes esfuerzos de pedagogos. Piensen ustedes en Ignacio de Loyola, con su implementación de los jesuitas en el siglo XVI y una formación de la élite europea en el siglo XVII, XVIII y XIX. Pueden pensar, y la famosa Universidad Gregoriana, que sigue dando luz a muchísimos en el mundo. Pero también podemos remitirnos al pensamiento pedagógico, en especial la ayuda a los pobres, como fue el caso de San Juan Bautista de la Salle. Y San Juan Bautista de la Salle
pues atrajo en tiempo de los reyes Luis XIV y parte de Luis XV, un grupo que después se multiplicó de hombres maestros que entendieron que la vocación es grandiosa cuando se ama, en el buen sentido, a los alumnos, cuando se interesa en especial en aquellos alumnos de bajos recursos que no eran atendidos allá en Francia. ¿Y qué decir con el pensamiento de San Juan Bosco en Italia en el siglo XIX? Y por qué no decirlo, el pensamiento de los sacerdotes del Opus Dei y de los legionarios de Cristo, que en el siglo XX y siglo XXI han educado a miles y a miles de jóvenes en el mundo entero. Yo recuerdo 3 películas que se las recomiendo, que ensalzan la figura del maestro. Una película que se llamó Adiós, Mr. Chips, de los años 30. Al maestro con cariño, una película inglesa de los años 60. Y finalmente otra película que ensalza cómo cuando el maestro se da, los alumnos lo defienden. Y me refiero a La Sociedad de los Poetas Muertos. Algo en que no debemos recurrir es a una crítica anacrónica. Decían antiguamente que la letra entraba con sangre, o a veces se ejercían castigos para la formación del carácter en la educación de otros siglos, o aún en la educación de los años 40 y 50. Pero si juzgamos la educación con los criterios de nuestro tiempo, estaríamos equivocados. Una multitud de hombres y mujeres que han ayudado a millones de niños y niñas en el mundo, a millones de niños y niñas en México y a millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes aquí en Puebla de Los Ángeles. Tantas escuelas queridas, tanto estatales como federales, tantas escuelas queridas en el ámbito particular, de la cual pues muchos fuimos formados. Podríamos pensar en el Sench o en el Humboldt o en el Oriente o en el Benavente o en el Himno Nacional o en el Iberia. Tantos y tantos colegios. Pero yo creo que en esta inversión de valores que vivimos en Puebla, como se dice vulgarmente, los patos tiran a las escopetas, porque ha decrecido la vocación de ser maestro, a veces ya por miedo a los alumnos. Un servidor fue capellán de varios colegios aquí en Puebla, desde fines de los 90 hasta fines de los años 20 de este siglo, y conozco de primera mano la problemática de primarias, secundarias, bachilleratos y universidades. Y hoy tristemente no se le da el valor al maestro, no se respeta al maestro, y a veces el maestro que es exigente se le corre. Qué triste que se haga eso, porque
se ha bajado la calidad. Bueno, no solamente ahorita. Si descubrimos que en el entorno político hay personajes públicos que no hicieron tesis, por eso tal vez en tiempo de Fox se permitió, si algún alumno tuviera un buen promedio y no haber reprobado ninguna materia, podía pasar a hacer la maestría y licenciarse de esa forma. Pero sí ha bajado un tanto la calidad. Hoy nos colocamos en uno de los últimos lugares de mexicanos que leemos un libro. Hoy, por los famosos derechos, porque nuestra Cámara de Diputados y Senadores parece que tiene diarrea legislativa, pues muchos niños y niñas retan a sus maestros. No niego que ya la letra entra por la sangre, no, claro que eso ya es algo obsoleto, pero yo creo que se ha perdido un poco el respeto de algunos niños y niñas hacia maestros. Pero ¿esto qué refleja? La educación que ahí impera en nuestras casas. Imagínense, si los hijos ya no respetan la autoridad de los papás, si los hijos les gritan a papá y a mamá, pues es indudable que le van a gritar a sus maestros, que no van a estudiar, que van a ser flojos. Como aquella ley, no recuerdo quién la emitió, que los maestros no podían reprobar a sus alumnos aunque lo merecieran, para no traumarlos. Yo creo que en nuestros tiempos valoramos más a los maestros que nos exigieron y tal vez al maestro que nos reprobó, si es que no fue un caso de injusticia. Pero en el caso de la justicia, si reprobamos porque lo merecimos, es porque fuimos flojos. Claro, yo siempre he dicho que la labor del maestro no es de calificar, sino de evaluar. Y la evaluación que implica, por lo menos, un acercamiento más gratificante con el alumno, una relación más estrecha con el discípulo, de interés. ¿Por qué tal comportamiento? Porque tal vez tiene problemas en su casa, o problemas afectivos, o problemas morales. Por eso es importante reevaluar la labor de un maestro, lo que hace un maestro, lo que tendría que hacer un maestro, para que así, indudablemente, pues las cosas fueran mejor en nuestra patria. Porque sabemos que cuando no se apuesta por la educación, los gobernantes quieren personas no reflexivas y personas que no exijan sus propios derechos. Cuando no se apuesta por la educación, es indudable que las minorías activas, como decía Gramsci, van a dominar a las mayorías pasivas. Felicidades a todos los maestros por su esfuerzo, por su empuje, por su dedicación. Felicidades a tantos y tantos maestros que forjaron en nosotros el entusiasmo por la lectura,
la valentía para la reflexión, pero en especial por la formación del carácter. Que nuestra primera casa es mamá y papá. Papá y mamá van formando temperamento y carácter. Nuestra segunda casa fue la educación que recibimos, primaria, secundaria, bachillerato. Y ya después, quienes tuvimos oportunidad para estudiar una licencia, una maestría, algún doctorado, qué bueno. Pero siempre, y aquí recuerdo las palabras de Aparecida, siempre tenemos que ser constantes, discípulos, misioneros. Siempre tenemos que estar leyendo, decía Aristóteles, que no se te separe de tu mano el lomo de un volumen. Bueno, hoy con el internet y con esto que se llama celular, ya nos hemos adelantado en mucho. Pero mis respetos, mi admiración y mi agradecimiento a todos los docentes, a todos los maestros, a todos los doctores y a todos los profesores de Puebla. Un saludo a un gran doctor, y nos referimos al director de Parmenas Radio, el doctor Silvino Vergara Nava, por tantos años que ha forjado a cientos, creo que a miles de alumnos, en el deseo de la práctica, de la justicia y de la aplicación de la ley aquí y ahora. Muchísimas gracias. Parmenas Radio presentó Línea de Tiempo.